El asesinato de Sócrates. Segunda parte. Capítulo 6. Atenas, abril del 430 a.C. Eurímaco sonrió mientras observaba a Perseo. El pequeño deslizó el punzón de madera por la cera de la tablilla, sin apenas marcar la superficie, y después levantó la mirada hacia la vasija que tenía delante. Examinó con detenimiento el dibujo y acercó de nuevo el punzón a la capa de cera. «Recuerda», lo contuvo Eurímaco. «Sujétalo, pero no lo aprietes». Perseo asintió sin alterar la expresión seria de su cara y repasó en la cera blanda la línea que acababa de hacer, profundizando en el dibujo. «Muy bien», comentó Eurímaco con sinceridad. Perseo solo tenía 7 años, pero dibujaba mejor que muchos aprendices que le doblaban la edad. Estaban sentados alrededor de la mesa de la cocina, que también hacía las veces de comedor y de cuarto de estudios de Perseo. Recibían la luz de una pequeña ventana abierta y de 2 lámparas de aceite situadas en cada extremo de la mesa. El dibujo que estaba realizando Perseo era una sirena, una mujer con cuerpo de ave que estaba copiando de una vasija negra con figuras rojas. Mientras Perseo dibujaba, Eurímaco contempló la cerámica con el mito de Odiseo resistiendo el canto de las sirenas. Era la que había llevado en el escaso equipaje con el que había regresado a Atenas hacía 7 años. «Junto a un bebé de pocos días que no era mío». Cerró los ojos al experimentar la habitual punzada de dolor cuando recordaba a Altea, su esposa brutalmente asesinada. «Papá». La voz infantil de Perseo lo sobresaltó. «Como tú dibujas tan bien, ¿por qué no haces un dibujo de mamá? Así sabría mejor cómo era». Eurímaco fue incapaz de reaccionar durante un momento. Frente a él tenía los ojos insólitos de Perseo resplandeciendo de ilusión y al mismo tiempo el recuerdo del rostro de Altea, tan dolorosamente joven. Dejó de existir con solo 22 años. Intentó verla como sabía que había sido, alegre y llena de vida, pero las imágenes más intensas siempre se imponían a las demás. Su semblante sudoroso y crispado de las últimas horas, su inexpresividad lívida cuando yacía en la tumba. «Quizá otro día. Hoy tengo que irme a la asamblea». La luz se debilitó en el rostro de Perseo y Eurímaco alargó una mano hacia él. «Era muy hermosa, con un pelo negro y ondulado como el tuyo». Acarició un rizo del pequeño que ahora lo escuchaba extasiado. Se reía mucho y lograba que a su alrededor todo el mundo estuviera alegre. Me hacía muy feliz. La garganta se le cerró. Había corrido hacia su esposa tan rápido como había sido capaz, pero no había podido evitar que aquella espada se clavara en sus entrañas llenas de vida. Ella te quería muchísimo. Le gustaba cantarte cuando todavía estabas en su vientre. A veces te movía tanto que decía que estabas danzando dentro de ella. Perseo rió. Alegría pura de niño para el que su madre eran aquellas palabras. Recuerdos tomados de un hijo cuyo puesto había ocupado sin saberlo. Eurímaco siguió dejándose llevar por el bálsamo de su propia fabulación. Si hubieras sido niña, te habrías llamado Elara, como tu abuela materna, pero tu madre a veces ponía las manos en tu tripa embarazada y me decía que sabía que eras niño». Los ojos enormes de Perseo lo envolvían, perplejos en el éxtasis de la unión especial que había tenido con su madre. «¿Qué dijo cuando me vio?» El anhelo había convertido la voz de Perseo en un susurro. Eurímaco le había contado que había nacido en el camino entre Argos y Tegea y que su madre había muerto al día siguiente, cuando los atacaron unos salteadores. Era la misma versión que Eurímaco había difundido al llegar a Atenas. Perseo era hijo suyo y de Altea, es decir, hijo de atenienses. Si alguien se enteraba de que eso no era cierto, el niño perdería la ciudadanía. Pericles había hecho aprobar una ley por la que solo eran ciudadanos de pleno derecho los nacidos de padre y madre atenienses. Tu madre dijo que nunca había habido un niño tan bonito y que estaba segura de que siempre la llenarías de orgullo. Perseo asintió resuelto. Solo estuvo contigo un día, pero te dio más besos de los que reciben la mayoría de los niños en toda su vida. Eurímaco se quedó en silencio.
Altea no había recobrado la conciencia después de que aquella espada le atravesara y matara al niño de su vientre. La espantosa herida y el veneno de la anciana habían acabado con ella. Tras encerrarla en aquel bosque, él consiguió llegar a una posada donde encontró a unos comerciantes con los que 2 días después embarcó hacia Atenas. Desde allí se puso en contacto con Pisandro, el ceramista de Argos, y le comunicó que tras tener al bebé los habían atacado en el camino y habían matado a Altea, así como al esclavo y al burro. La historia quedaba corroborada por el cadáver del esclavo y de 2 de los salteadores en mitad del camino, así como por el bebé y las heridas que varios marineros habían podido ver a Eurímaco en su trayecto desde el puerto de Argos hasta el Pireo, el puerto de Atenas. Perseo es mi hijo, pensó mientras sentía una necesidad de protegerlo tan intensa que le dolía. Le revolvía las entrañas que Altea permaneciera sepultada en una tierra extranjera, pero si alguien la encontraba y se daba cuenta de que al enterrarla todavía tenía un niño en el vientre, Perseo perdería al momento todos sus derechos. Peor aún, por la región donde lo habían encontrado, probablemente sus padres fueran de alguna de las ciudades de la Alianza Espartana. Puede que incluso sean de Esparta. Eurímaco meneó la cabeza preocupado. Si alguien de Atenas averigua su origen, Perseo será considerado un enemigo. Perseo abrió la boca para hacer otra pregunta sobre su madre, pero se interrumpió y miró hacia atrás al oír que entraba alguien. Se trataba de Ismenias, el clavo tesalio de Eurímaco, que agachó la cabeza antes de hablar. Mi señor, ha venido Querefonte. ¿Lo hago pasar? Sí, dile que entre. Ismenias se retiró y en la entrada de la cocina apareció Querefonte vestido con su habitual túnica de lana gris. Rondaba los 40 años, como Eurímaco, y su cuerpo delgado daba una impresión equivocada, pues en realidad era bastante fuerte y además poseía una notable habilidad para el combate. Su nariz aplastada era el resultado de una pelea de la infancia con un chico mayor que él, al que finalmente dejó tendido en el suelo, y en su rostro afeitado destacaba la barbilla cuadrada y un tanto prominente. Eurímaco se levantó de su asiento y le hizo un gesto para que se acercara. Entra, no te quedes ahí parado. Querefonte no se movió. Sus ojos saltaron de Eurímaco a Perseo y respondió desde el umbral. Vamos a llegar tarde a la asamblea. Deberíamos irnos. Solo será un momento. Quiero que veas el dibujo que ha hecho mi hijo. Querefonte se mordió un lateral del labio y entró en la estancia forzando una sonrisa. Buenos días, Perseo. Hola, Querefonte. Mira. Eurímaco cogió la tablilla con el dibujo de la sirena y se la tendió a su amigo. La ha copiado de mi vasija de Odiseo. ¿Qué te parece? Querefonte tomó la tablilla de madera y procuró mostrar interés por la figura esbozada en la cera. Su mirada se desvió un instante hacia Perseo, que lo observaba sin parpadear con una expresión cándida y aquellos ojos que lo sobrecogían desde que era un bebé en brazos de Eurímaco. Sócrates me dijo que me mostrara cariñoso con el chiquillo. Se recriminó. 7 años atrás, cuando había regresado de Delfos y había transmitido a Sócrates las 2 respuestas del oráculo, que era el hombre más sabio y que tendría una muerte violenta a manos del hombre de la mirada más clara, su amigo le había reprendido vivamente. Por Zeus, Querefonte, eres un insensato. De nada te sirve ser inteligente si no gobiernas tus actos con el sentido común. Sócrates se quedó un rato pensativo antes de volver a hablar. No quiero que le cuentes a nadie más ninguno de los 2 oráculos. ¿Serás capaz de someter tu lengua? Querefonte lo miró sorprendido. ¿Es que no piensas hacer nada? El oráculo ha dicho... Sócrates alzó ambas manos para que se detuviera. ¿Pretendes que busque por toda Atenas al hombre con los ojos más claros y lo denuncie acusándolo de tener intención de asesinarme? ¿O de que en el futuro vaya a querer hacerlo? Pese a sus palabras de reproche, la mirada que dirigía a su amigo seguía siendo cálida. No, Querefonte. Hubiera preferido no conocer este atisbo de mi destino y lo único que voy a hacer ahora, que lo conozco, es pedirte que no hagas ninguna locura y que no lo compartas con nadie. Querefonte accedió a regañadientes, y unos días más tarde se enteraron de que su amigo Eurímaco había regresado tras pasar un año en Argos. Acudieron juntos a verlo y lo encontraron en su vivienda, completamente desolado.
Sentados alrededor de una mesa del patio, Eurímaco les contó que habían asesinado a su esposa hacía tan solo una semana. Mi pobre Altea acababa de dar a luz. Los recuerdos le arrancaban sollozos profundos. ¿Deseaba tanto ser madre? Eurímaco rompió a llorar y Sócrates lo abrazó. Querefonte se acercó con los ojos humedecidos y puso una mano en su hombro sintiéndose torpe. Lo siento mucho, murmuró. Cuando Eurímaco se repuso, les contó el resto de su historia y después señaló hacia la puerta de la cocina. En su semblante afligido se atisbó brevemente una sonrisa. ¿Queréis ver a nuestro hijo? Ahora está comiendo. He conseguido una nodriza, una de las esclavas del calderero Menandro. Los tres entraron en la cocina y vieron en la esquina más oscura de la estancia a una esclava rolliza, de unos 20 años, con un niño en el pecho. Eurímaco le hizo un gesto para que se acercara. Se llama Perseo. Eurímaco volvió a sonreír y alargó las manos hacia la mujer, que le entregó al bebé. Querefonte observó con una mezcla de curiosidad y ternura a aquella criatura adormecida en brazos de su padre. Nunca había visto un bebé tan pequeño. Se inclinó hacia él sonriendo. «Hola, Perseo», susurró. El pequeño movió ligeramente la cabeza en su dirección. Sus párpados se separaron hasta formar una mínima abertura. Volvieron a cerrarse y luego se abrieron por completo. La expresión de Querefonte se congeló al ver aquellos ojos casi transparentes. Desde el día del oráculo se fijaba de forma obsesiva en los ojos de la gente y jamás había visto unos tan claros como aquellos. Notó que se mareaba, que la tierra se abría y lo envolvía la risa atronadora de los seres del inframundo. Apartó la vista y encontró el rostro de Sócrates vuelto hacia él. La expresión de su amigo era imperturbable, salvo por la advertencia o recriminación que distinguió en su mirada dura. A pesar de ese momento, Querefonte apenas pudo decir una palabra. Sócrates se ocupó de que no se notara, pese a que pasaron toda la tarde en casa de Eurímaco. Cuando salieron de allí, el filósofo caminó en silencio hasta que estuvieron solos en la calle, y entonces se volvió hacia él. Querefonte, escucha bien, porque lo que voy a decirte es de gran importancia. El tono grave de Sócrates sorprendió a Querefonte, que nunca había visto a su amigo tan serio. Debes tratar al hijo de nuestro amigo Eurímaco igual que si sus ojos fueran oscuros como carbones. Su mirada se intensificó todavía más. Lo contrario sería una injusticia terrible. Querefonte agachó la cabeza. En su rostro crispado se debatían diferentes emociones. Separó los labios que le estaban temblando y los volvió a cerrar sin decir nada. Finalmente encaró a su amigo. «Sócrates, no puedes pretender que sea una casualidad que nada más pronunciarse el oráculo aparezca en tu entorno un niño con unos ojos tan extraordinarios». El filósofo se encogió de hombros con calma. Ni tú ni yo podemos descifrar el sentido del oráculo. Querefonte tomó aire para replicar, pero Sócrates prosiguió antes de que lo hiciera. Además, si no recuerdo mal, tu oráculo decía que mi muerte se produciría a manos del hombre de la mirada más clara, y Perseo, ese pobre niño, no es más que un bebé. Querefonte comprendió que sería imposible hacerle cambiar de postura. Sus ojos bajaron poco a poco, asintió casi imperceptiblemente y continuó andando. Cuando llegaron al cruce en el que sus caminos se separaban, se despidió con un saludo débil y evitó la mirada de su amigo. Sócrates observó su figura triste alejándose en la noche de Atenas. Se apartó unos pasos de aquel cruce y miró alrededor. Comprobó que no lo veía nadie. Apoyó una mano en el muro de una vivienda y se inclinó doblando la espalda. Sus ojos se abrieron hasta volverse redondos y respiró varias veces a través de la boca abierta. Los dioses se complacen en jugar con los hombres. Movió la cabeza de un lado a otro, negando varias veces. Había tenido que hacer uso de toda su voluntad para no exteriorizar el impacto que le habían producido los ojos de Perseo. Resultaba alarmante ver aquellos ojos casi incoloros después de oír que iba a morir a manos del hombre de la mirada más clara. Pero además, por la información de que disponía, era posible que el nacimiento de Perseo se hubiera producido el mismo día en el que la sacerdotisa pronunciaba el oráculo. Quizá hubiera un día de diferencia. Volvió a negar con la cabeza.
era difícil no ver en aquella sucesión de acontecimientos la intervención de los dioses. No lo sé y no voy a averiguarlo. Irguió el cuerpo, manteniendo la mano apoyada en el muro, y sus ojos vagaron por la calle oscura. ¿Qué pretenden los dioses? Cargando a la más inocente criatura con el peso de un crimen que no se ha cometido. Sócrates no sabía si con su actitud llevaba la contraria a los dioses, pero tenía claro lo que iba a hacer. Lo había tenido claro desde el instante en que había visto los ojos del pequeño. Eurímaco era uno de los mejores amigos y Perseo era su hijo, un niño que acababa de llegar al mundo y ya había perdido a su madre. El tiempo dirá si se convierte en mi asesino, pero solo hay una manera correcta de actuar. Apartó la mano del muro y comenzó a andar hacia su casa. Lo trataré con el mismo cariño que si no hubiera oído el maldito oráculo. Sócrates tenía razón. Perseo solo era un bebé. Querefonte observó un momento al pequeño y devolvió la mirada al dibujo de la sirena. Y ahora es solo un niño. De momento es solo un niño. Es un dibujo excelente. Siguió mirando la tablilla de cera. Desde luego, mucho mejor de lo que yo sería capaz de hacer. Le devolvió la tablilla a Eurímaco. Desde que había recibido el oráculo, dedicaba buena parte de su tiempo a indagar sobre las pocas personas que había en Atenas con los ojos claros. En aquellos momentos, no obstante, poco podía hacer. Sócrates llevaba 2 años sirviendo en el ejército fuera de Atenas, formando parte de las tropas que estaban asediando la ciudad de Potidea. Querefonte se acercó de nuevo a la puerta. Está claro, Eurímaco, que tu hijo seguirá tus pasos sin dificultad. Dirigió una sonrisa a Perseo. Le apenaba experimentar esa aprensión hacia el chiquillo, que por otra parte parecía poseer una naturaleza tan bondadosa como su padre. ¿Nos vamos a la asamblea? Eurímaco se agachó a dar un beso en la frente de Perseo, y Querefonte se obligó a recordarse que la ambigüedad de los oráculos hacía casi imposible su interpretación. Había preguntado sobre la muerte de Sócrates para intentar alterar el curso de los acontecimientos en caso de que hubiera algún peligro destinado a acabar con la vida de su amigo y maestro. Sin embargo, el propio Sócrates le había recordado el oráculo acerca de la muerte del dramaturgo Esquilo. La pitonisa había afirmado que moriría porque le caería una casa encima. Esquilo había abandonado la ciudad y no había permitido que hubiera sobre su cabeza un techo más pesado que una simple hilera de cañas. Un año después, mientras estaba sentado en medio del campo, un águila soltó un caparazón de tortuga sobre su cabeza, quizá confundiendo su calva con una roca en la que partirlo, y la casa de la tortuga terminó con su vida. Eurímaco le revolvió el pelo a Perseo. Obedece a Ismenias. Sí, papá. El pequeño respondió torciendo el gesto. Además de ser el esclavo de confianza de Eurímaco desde hacía 5 años, Ismenias era el pedagogo de Perseo. Pero cuando acabe los ejercicios de lectura, ¿puedo salir a jugar? De acuerdo, siempre que no te alejes de Ismenias y le obedezcas en todo. Vale. Eurímaco y Querefonte dejaron a Perseo apresurándose con sus ejercicios. Abandonaron la vivienda y caminaron por las calles estrechas y retorcidas del barrio del Cerámico. Se dirigían a la colina de la Fénix, donde se celebraban las asambleas en Atenas. ¿Tu hermano Querécrates continúa en Eubea? Preguntó Eurímaco. Sí, va a quedarse allí. Querefonte se puso de lado para cruzarse con un grupo de hombres. Su mujer está a punto de dar a luz. Las últimas semanas del embarazo han sido complicadas y ha preferido no viajar. Querefonte compartía con su hermano la propiedad de una granja en la isla de Eubea, frente a las costas del Ática. La decisión de comprarla la había tomado a él al poco de regresar del oráculo de Delfos, pensando en la posibilidad de que estallara una nueva guerra con Esparta. Primero vendió a buen precio la granja que su difunto padre había adquirido en el Ática décadas atrás, y con lo que obtuvo compró la nueva granja y una amplia superficie de pastos que la circundaban. Al comenzar la guerra, la isla de Eubea había sustituido al Ática como terreno de pasto y suministro de alimentos de Atenas. Ahora nos va mejor que nunca. Alquilaban parte de sus tierras a ganaderos que habían huido a la isla y no tenían pastos propios. Pero preferiría que firmáramos una nueva paz. Creo que esta asamblea va a ser la última oportunidad para detener la guerra, dijo mirando a los hombres que avanzaban en su misma dirección. Eurímaco asintió pensativo. Tienes razón.
pero me temo que será una oportunidad desaprovechada. Pericles volverá a convencer a la mayoría de que no cedamos a las exigencias espartanas y nos dejemos invadir. Llegaron a la vía panatenaica y Eurímaco recorrió con la mirada la amplia avenida. Le sorprendió cuánto había aumentado el número de personas que se refugiaban tras los muros de la ciudad. Tantos amontonados en tan poco espacio no puede acabar bien, Comentó en tono sombrío. Continuaron su camino en silencio, sorteando grupos de refugiados que buscaban un lugar en el que asentarse. Eurímaco observó sus expresiones tensas y miró hacia atrás preocupado. Debería haber hecho que Perseo se quedara encerrado en casa hasta que yo volviera.